Continuamos, ya son las 8:55. Qué bueno, nos visita, debería visitarnos más. Él está bastante caliente con este equipo, porque viene poco y talento. Muy lento. Con a diario, sí, muy lento. El señor presidente de Opción Democrática, y además iniciamos felicitándole por esa iniciativa en cuanto a, le llaman un emprendedurismo. Había que hacerlo porque no solamente del análisis político, la lucha política, las aspiraciones legislativas se vive y hay que comprar los Pampers. Bienvenido a diario a José Horacio Rodríguez, presidente del partido Opción Democrática. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, un gusto. Ya me hacía falta estar aquí en esta cabina con ustedes. Te han criticado mucho esas ausencias. No, pero vamos a establecer un día fijo para que no se pasen tantos días sin visitar. Pues bueno, hoy quiero hacer una reflexión de lo que vengo viendo que está ocurriendo en el mundo. Y particularmente me llamó muchísimo la atención ver la semana pasada o hace 2 semanas a el presidente de los Estados Unidos usar el escenario de la Casa Blanca, que es la casa de gobierno, ese espacio tan emblemático en los Estados Unidos como símbolo del poder, para promover y generar empatía con su amigo y socio ultrabillonario, en ocasión de que las acciones de su empresa han ido perdiendo valor por las posiciones extremistas que ha ido adoptando. Y cómo contrasto ver esa empatía con su amigo ultra rico, ultrabillonario, que sus acciones pierden valor, y la falta de empatía que eso contrasta con los millones de ciudadanos estadounidenses que no perciben ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de salud. Y lo digo por los anuncios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de recortes de 880 billones de dólares. Estamos hablando más de 800,000 millones de dólares a planes como el Medicare y el Medicaid, que permiten el acceso a los servicios básicos de salud a la población estadounidense, a los ciudadanos estadounidenses. Y estamos hablando de millones de ciudadanos estadounidenses que no van a tener, que no ganan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de salud, ante los cuales hay cero empatía y cero capacidad de ponerse en su piel, de ponerse en sus zapatos, de entender cómo se puede vivir sin poder costear, por ejemplo, la medicina para la diabetes, la medicina para la hipertensión básica. Y sin embargo, tanta empatía que se tiene con un amigo ultramillonario que lamentablemente su empresa pierde valor porque está adoptando medidas extremistas que están llevando a que los centros donde vende sus vehículos sean objeto de acciones que no son tampoco admisibles de vandalismo. Y también los vehículos de esa marca que están siendo en diferentes estados siendo quemados, agredidos. Acción tampoco válida. Pero contraste, yo digo, wow, ¿será que Cristo tiene que volver a la tierra para recordarnos el valor de la empatía con el más vulnerable, recordarnos esos valores que nos enseñó, ¿verdad? De empatizar con el más vulnerable, con el más necesitado, tender una mano amiga al más pobre, porque parecería que el mundo está como de patas hacia arriba. Pero también lo institucional, lo de tú hacer una autoferia Tesla en la Casa Blanca, impensable. Claro, impensable. Utilizar una institución del Estado para promover la marca de un vehículo privado, que es de un amigo tuyo que además fue el que más te financió para tu campaña, con cientos de millones de dólares para financiar tu campaña. La verdad los funcionarios de la Casa Blanca, y miren a ver, compren ustedes, yo compré. Bernie Sanders lo ha ejemplificado muy bien. En Estados Unidos se está viviendo un gobierno de oligarcas que en lugar de hacer lo que planteó en su momento Abraham Lincoln, de ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para servir al pueblo, estamos viendo en Estados Unidos un gobierno de las oligarquías al servicio de la oligarquía, por y para la oligarquía. Saludar al ministro de Cultura que asomó su cabeza por acá por el estudio. El señor Roberto Salcedo. Sí. Roberto Ángel. Un saludo, aunque ahora ya no nos escucha, pero que asomó su cabeza aquí por las cabinas. Sí. Entonces, hay un actual senador de los Estados Unidos por el estado de Vermont
que fue precandidato presidencial por el Partido Demócrata en las elecciones del año 2016, enfrentó a la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, que ha estado promoviendo alrededor de todos los Estados Unidos, en compañía con otros líderes políticos de ese país, como Alexandria Ocasio-Cortez, representante por el estado de Nueva York, congresista en el Capitolio, miembro del Congreso de los Estados Unidos, visibilizando ese problema de la política actual, que está al servicio de los ultra ricos y ultramillonarios, mientras está haciendo recortes para empeorar la calidad de vida de las grandes mayorías. Y eso está pasando en Estados Unidos, pero eso es lo que ha venido pasando en muchos países del mundo. Y lo que hace que al final la ciudadanía se desencante de la política y de los políticos. Pero además de esa relación del poder al servicio de quienes... al servicio de los poderosos, también estamos viendo algo que parecería ser el inicio, o sea, acciones muy preocupantes, porque son alertas de cómo inician en países las dictaduras. Presidentes violando decisiones judiciales simplemente porque no está de acuerdo con ellas. Y diciendo, bueno, esa acción no tiene ninguna base legal, pero es que usted no es que decide que tiene una base legal, para eso está la justicia. Y vimos esta semana como incluso algo inusual. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tuvo que hacer un posicionamiento público recordándole al presidente de los Estados Unidos que desde hace 200 años se estableció el precedente, porque ese se habla de que es la democracia más vieja del mundo, se vanagloria los Estados Unidos, y le tuvo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia recordar al presidente que desde hace 200 años se estableció el precedente de que los jueces, cuando usted no está de acuerdo con una decisión que adoptan, no se someten a juicio político, sino que simplemente hay un recurso de apelación que existe para usted poder establecer su desacuerdo con esa decisión y por la vía institucional enfrentar esa decisión con la que usted no está de acuerdo. Y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un juez conservador, haya tenido que recordarle eso al presidente de los Estados Unidos, habla del indicio del mal camino por el que está transitando esa nación, que tiene presos políticos, algo que hubiera sido impensable. Cosa que era, ¿verdad?, de países como los nuestros, ¿verdad?, que les gusta llamarle de tercer mundo, en vías de desarrollo, con democracia todavía en proceso de construcción. No, en Estados Unidos ahora mismo hay apresado en el estado de Luisiana a un residente legal permanente de origen palestino, estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York, casado con una ciudadana norteamericana que está embarazada. Y hoy está preso sin una orden judicial que justifique su apresamiento o su detención, simplemente por estar participando en una protesta pacífica denunciando el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Y usted podrá estar de acuerdo o no con su reclamo o con su protesta, pero se supone que en las democracias hay un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión y a reunirse pacíficamente para ejercer ese derecho a la libertad de expresión. Y ese ciudadano, bueno, Estados Unidos, como es un extranjero, podría estar en el derecho. Él está en situación legal, completamente legal, pero podría estar en derecho en revisar ese estatus migratorio que tiene y en todo caso incluso hasta deportarlo. Pero no tiene ningún derecho en un estado de derecho a mantenerlo detenido sin una orden judicial durante ya varias semanas, sin un cargo que se le esté imputando de haber cometido una violación a ninguna ley. Entonces, eso está pasando. Pero también que el señor Bukele acoge eso. No. Entonces, por otro lado, en el caso de los deportados a El Salvador, también se están deportando, y eso tenemos que denunciarlo, porque nada impide que a cualquiera de nosotros de visita a los Estados Unidos no hagan lo mismo, porque no hay ninguna base legal para hacerlo. Un país no puede tener detenido a cientos de seres humanos extranjeros de otro país que recibe cuando en su territorio no han sido condenados ni juzgados por la comisión de ningún delito, y del territorio que los recibe tampoco tienen condenas de delitos que hayan cometido. Recordemos que el estar en situación migratoria irregular en un país no constituye un delito penal. No lo constituye en los Estados Unidos,
tampoco en la República Dominicana. Es una contravención de carácter administrativo que conlleva un régimen de consecuencia. Y ese régimen de consecuencia puede motivar su expulsión de ese país con todas las de la ley. Pero usted lo expulsa de su país no para detenerlo y mantenerlo preso en otro país. ¿Preso hasta cuándo? ¿Preso por qué? Cuando ya el delito que había, o sea, eso no es un delito. La falta administrativa que había cometido, la sanción que lleva es devolverlo a su país de origen, pero no a un tercer país detenido de manera indefinida. Eso es una grave violación a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos, y tenemos que denunciarla quienes abogamos por la protección de la dignidad humana. Además, ¿cuál juez dijo que ese señor es miembro o no miembro de una banda que también Trump ya determinó que era una banda terrorista? Pero ¿quién es miembro o no miembro? ¿Quién decide eso? Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que tú eres de la banda, ya yo declaré que es terrorista y le meto ahí el acta patriótica que me permite a mí burlarme de todo. Ahora, ¿hacia dónde va el país que hasta ahora, sí hay sus cosas, servía de modelo institucional a América Latina? Servía en el pasado. ¿Tú recuerdas? Claro, claro, servía en el pasado, porque lo que se está viendo desde fuera es como los inicios de cómo comienzan las dictaduras. Hay un representante también, diputado federal de los Estados Unidos, nativo de nuestra República Dominicana. El diputado Espaillat, el representante Espaillat. Sí. Él tuvo a cargo del Partido Demócrata la responsabilidad de responder al discurso anual que hace el presidente de los Estados Unidos en el Estado de la Unión, State of the Union, que le dicen ante el Congreso en el Capitolio. Y el Partido Demócrata, hay millones de ciudadanos estadounidenses cuya lengua materna o principal es el español. Y, señores, nada más vayan a la Florida. Eso es territorio estadounidense, pero en Miami ahí todo el mundo habla español y son ciudadanos americanos. Y tuvo la responsabilidad, en representación del Partido Demócrata, principal partido de la oposición en Estados Unidos, de dar la respuesta al discurso en idioma español para los ciudadanos americanos, que ese es su idioma principal. La respuesta de la Casa Blanca fue decir, él es un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, un ciudadano, además representante federal al Capitolio, al miembro del Congreso de los Estados Unidos, y la respuesta del Partido Republicano y del gobierno ha sido decir, él es un inmigrante ilegal, y ya sabemos que inmigrante ilegal es sinónimo a no tener ningún tipo de derechos, a poder ser deportado a una cárcel en un país extranjero sin ninguna condena, sin ninguna revisión de un juez que evalúe si existen elementos o no para condenarte de nada. Entonces, es un camino muy peligroso el que se está transitando. Nosotros lo conocemos bien, porque lo hemos vivido. Ellos no han vivido regímenes como esos, autoritarios, que desconocen derechos. La fortaleza institucional, de hecho, la esperanza en el 16, ¿qué fue lo que se dijo? No, el establishment norteamericano, esa fortaleza institucional de Estados Unidos, va a meter a Trump en cintura. Claro. Pues resulta que no. Mire, y al ver que se le sometía a cintura, ha ido a atacar esa institucionalidad democrática. Los que lo intentaron en el 16-20, ahora le está en pura venganza. Es así. Y las primeras víctimas fueron los republicanos. Trump lo ha dado sin partido. Sí. Pero me cuentan personas del Partido Demócrata de origen latino que el problema del Partido Demócrata en este momento que no sabe exactamente qué está ocurriendo. Los de origen latino sí. O sea, ellos no saben que es dictadura, claro, y que se han metido entonces tan desarticulados. Lo que están pensando en defender a los empleados federales y no se encuentran porque no procesan. No lo procesan, o sea, denuncian violaciones, pero no procesan lo que no lo que se está armando, lo que se ha armado. O sea, Trump y ese ejemplo, creo que lo mencioné ayer, lo del juez, es muy importante porque es un juez conservador que se computa como voto a él y a los republicanos y a todo lo conservador, que está viendo. Yo citaba ayer a religioso, le atribuyen a Bertolt Brecht la frase de él. Ah, sí, el de hoy, pero ya es demasiado tarde. Hoy vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Claro. Porque ya les ocurrió a muchos religiosos entusiastas que ahora todos se unieron en un documento para denunciar que
en los lugares de culto y de reunión, están buscando supuestos indocumentados y ellos tienen el grito al cielo. Ya hay muchos segmentos que van quejándose, o sea, está tocando a mucha gente. Y vi una historia muy triste de un norteamericano que dijo que votó por Trump, entusiasta con Trump. Yo creo que la esposa está en proceso tiene residencia, está en proceso de ciudadanía. Claro. Bueno, pues salieron del país, cuando regresaron, ella está esperando documentos. Mira, esto no califica, y la mandaron y la deportaron de una vez. Su esposa con residencia, normal. Hay una serie de situaciones muy difíciles. Podría ser, José Horacio, aunque no eres experto en las leyes norteamericanas, que algún tecnicismo violentado, las normas escritas violentadas, pueda llevar posterior o salgan de la administración tanto a Trump como a Elon Musk a el banquillo de los acusados, como dice la gente. Eventualmente sí, podría ser, pero eso requeriría un cambio en la configuración política actual. Uh-huh. Porque para someter a la justicia a un presidente, ya hay un precedente de esta propia Corte Suprema, uh-huh, para favorecer a Donald Trump, de que un presidente en el ejercicio de sus funciones no puede ser juzgado por violar la ley. O sea, le dieron poderes absolutos de dictador. Se supone que en una democracia parte del punto es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Por eso, ustedes oyen que se repite mucho que el poder legislativo es el primer poder del Estado. Eso se repite mucho. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser el primer poder del Estado cuando al final quien gobierna es el presidente, quien decide? Bueno, ¿ustedes saben por qué? Porque el poder legislativo define las leyes. E incluso el presidente de la República está sometido al cumplimiento de la ley. Entonces, el presidente no está por encima de la ley, como el poder legislativo es que establece las leyes. Bueno, pues entonces por eso dice, es el primer poder del Estado. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se está desmantelando ese elemento fundamental de una democracia, que es la separación de los poderes del Estado. 3 ramas principales: legislativa, judicial, ejecutiva. Y él se está pasando por encima a la judicial. Claramente tuvo que hacer una advertencia esta semana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de afinidad republicana y conservador, y también está haciendo lo propio con el Congreso, en el cual tiene una mayoría abrumadora. Y en Estados Unidos hay la ventaja que hay elecciones cada 2 años para renovar el Congreso. Uh-huh. Que normalmente en todos los sistemas democráticos fuertes no suele ser que se tarda 4, o sea, suele darse de manera intercalada esa renovación del poder legislativo, del Parlamento. Eso es parte como del sistema de frenos y contrapesos, de alguna manera, porque permite que a la mitad de la gestión haya una evaluación, la gente pueda votar, ejercer su derecho democrático y decir, mira, voy de acuerdo con lo que aquí está pasando o voy en desacuerdo y voto por la oposición. Gracias. Sí. ¿Se podría establecer algún tipo de paralelismo entre lo que acaba de ocurrir con Duterte, o lo que ocurre con Duterte, con crímenes de lesa humanidad sometidos al Tribunal Penal Internacional, con lo que ocurre en Estados Unidos, Trump, y con lo que ocurre aquí con las ejecuciones policiales? Wow, ahí se mezcló una cosa con la otra. Deja lo local de la policía para más adelante, pero comportamiento que tiene Trump y el mismo Elon Musk. Porque aunque ellos no están sometidos a la jurisdicción, ellos lo inventaron, no están sometidos a la jurisdicción de la Corte, pero ahí hay un tema. Yo creo que va a depender de cómo continúan los hechos en lo sucesivo, porque de nuevo yo decía, estos son como las alertas, las primeras alertas. Ojo, cuidado, estos están caminando en una dirección de autoritarismo, de lo que podría convertirse en una dictadura, pero todavía que digamos que no se puede hablar por completo o 100% de que esto ha escalado a un nivel como para que sean llevados a la Corte Penal Internacional, Criminal de Justicia en La Haya. O sea, yo pienso que Estados Unidos ahora, su sistema de gobierno tiene el deber de demostrar que puede poner en marcha ese sistema de frenos y contrapesos. Que a pesar de que hay un presidente que quiere pasárselo por encima, que hay una institucionalidad que es capaz de frenarle cuando comete esos excesos. Yo pienso que todavía este gobierno tiene 2 meses y está, creo que a tiempo de que eso se pueda revertir o frenar. Pero para eso hay que frenarlo, hay que alertarlo, se están dando movilizaciones a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos en este momento. Y como decía, hasta actos de vandalismo como respuesta
que nunca son justificados, pero una respuesta a una población que no encuentra otros medios de lucha. Lamentablemente, porque incluso hasta la protesta está siendo criminalizada y están siendo apresados quienes participan en ella, sin una base legal o judicial. El asunto es muy grave porque estamos hablando del país con el ejército más poderoso del mundo, detrás de Rusia en ojivas nucleares. O sea, no es cualquier cosa. El país que manda, países como el nuestro, por ejemplo, que somos prácticas colonias, porque es un suicidio, cualquier acto de soberanía. Ahora mismo, cualquier acto de soberanía, con 2 tuits tumba este gobierno, el señor Trump. Entonces, ¿qué repercusión va a tener esto en las democracias? Mal que bien, perfectibles como son las democracias, en las democracias de Occidente. Que por cierto, se llama Martin Niemöller, que lo dejamos así y nos escribieron, porque no lo explicamos. Es un poema erróneamente atribuido a Bertolt Brecht, pero escrito por un pastor, Martin Niemöller, que se cita mucho en casos como este, que dice: primero se llevaron los negros, pero no me importó, pues yo no soy negro. Un día vinieron y se llevaron a mi vecino, que era judío, pero no me importó porque yo tampoco soy judío. Luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista. Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. No, mira, se me granojó la piel oyendo eso. Ya yo, una frase que conozco. Donde él está en la iglesia y pronuncia la frase de la resistencia contra los nazis. Una muy buena película. Pero esa reflexión de que habla del poder de la empatía y habla de que tenemos que entender que nosotros somos los demás de los demás. Como es al otro, no me importa, pero es que yo soy el otro del otro. Entonces tenemos que entender eso. Eso es algo que mi mamá me enseñaba a mí desde chiquito. Recuerda que nosotros somos los demás de los demás. No me importa lo que pasa al otro. Bueno, porque tú eres el otro del otro. Al otro tampoco le va a importar lo que te pasa a ti y nos jodemos todos. En el sentido de lo comunitario. Exacto, de lo colectivo. De que al final hay algo que nos une a todos, sin importar todo eso. Que seamos negros, que seamos sindicalistas, que seamos judíos o religiosos o no. Y es que todos somos seres humanos. Y eso nos tiene que unir. Eso es un valor universal que tiene que unirnos y lo tenemos que recordar. Y yo pienso que en este tiempo lo que tenemos que hacer es recordarlo. Y quienes somos demócratas, quienes creemos en la protección de la dignidad humana, no quedarnos callados, salir a denunciarlo y ser defensores de eso que consideramos valores universales, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Eso es así. Recuerden la frase que pronunció Facundo Cabral en una entrevista en el año 78, inicio del 78, en Radio Santa María. Le hablaron de las dictaduras y él dijo: el problema hablando del socialismo ruso, decía, el problema del socialismo es la falta de contemplación del otro. Óyeme, qué bonito eso. La falta de... Entonces no es un asunto solo de ese tipo de dictaduras. También ocurre en la democracia con ciudadanos que no entienden eso, la importancia de contemplar y tolerar y respetar la disidencia. ¿Con qué? Bueno, con la Constitución como norma. Si no lo prohíbe la Constitución, para usted vivir en la civilización, usted tiene que aprender a respetar a ese tipo que tiene una práctica que para usted es perversa, negativa, funesta, terrible. No, pero la pregunta no es si usted piensa bien o mal de ese señor, es ¿lo prohíbe la Constitución? ¿Sí o no? Lo otro lleva al totalitarismo. Y en eso estamos. En eso andamos. En eso estamos. Es muy duro eso, comenzar ese ataque a los jueces. Bueno. Y que hay que expulsarlo porque se oponen, dan una medida como control. Los jueces son de control constitucional. Y él está desbordando eso. Entonces un juez se pronuncia, pero tú no puedes hacer esas deportaciones. Entonces, ocurrió con Adriano Espaillat, que como opositor hace un pronunciamiento de esta naturaleza, pero en la política exterior ya vemos lo que pasó con Zelensky, cómo se habla descaradamente de vamos a repartirnos la tierra, vamos a hacer esto, le quita la inteligencia a un gobierno que depende fundamentalmente de Estados Unidos,
que prestó dinero, no que regaló, y lo prestó en armas, no en comida, a Ucrania. Entonces, y América Latina es, si se pronuncia con algo que me pueda afectar, te amenazo con colocarte gravámenes sobre importaciones. Aranceles. Y un individuo que comenzó por los aliados principales de América del Norte. Son 3 en América del Norte. Es una barbarie. Que le dice que tiene que ser parte de su territorio y que en otro caso habla de comprar. Te lo compro, lo necesito. Y en el caso de Panamá, que dice, no, vamos, eso nos pertenece. Me recuerda a Trujillo. Es un se cuadro antojaba de tu muy jodido. tierra, te la compro, y tú no tenías obligado que vendérsela. Es un perfil megalómano. En este caso... Y ya está llegando los problemas económicos, porque también yo creo que hay mucho ruido para solapar los problemas de bolsillo del estómago que están disparados. No, pero disparándose los precios de los su alimentos. equipo económico dijo que vale la pena la recepción que va a sufrir Estados Unidos, porque lo que viene después va a ser maravilloso. Pregúntale eso a los estadounidenses. A ver. Te va a hacer cuento. Pero en lo concerniente a este asunto del envío de prisioneros o de deportados hacia El Salvador, los organismos internacionales, ninguno... todos son indiferentes ante esa situación, porque esa gente no han cometido ninguna violación en El Salvador. Claro. En todo caso, si se entiende que están irregularmente en los Estados Están Unidos secuestrados. y lo envían, Están secuestrados. O sea, un secuestro, un rapto. Eso es un rapto. Mira, Mira, recordemos que Trump se salió del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, él se Porque sabía que ¿quién hace eso? Si yo voy a violar los derechos humanos, ¿qué es lo primero que yo hago? Me salgo de este consejo para poderlo hacer libremente. A Nayib Bukele se le puede... Sí, y llevó a su familia ante las Naciones Unidas, Nayib Bukele. Pero en la calle. ¿Hacia dónde vamos? Nayib Bukele es en la calle. Líder, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto, yo espero. ¿Qué extraña el Congreso? Mira, anoche estuve reunido con varios que teníamos meses sin vernos, colegas y ex colegas, ¿verdad? Diputados, estuvimos compartiendo, recordando muchas historias de nuestro tiempo junto en la Cámara. Algunos siguen, algunos ya no estamos. Pero sí, anoche tuvimos hasta tarde. Con otro que ya Rogelio no viene aquí. Sí, estaba también no Rogelio. se puede hacer algo con la ley de Homs para que no vuelva a ocurrir lo que te ocurrió a ti, que ganaste y perdiste. No, parece una contradicción. Parece una contradicción. Bueno, ya veremos, las reglas de juego se definen en ese Congreso integrado por representantes que ganaron con ese método. Así que va a estar cuesta arriba. Pero definitivamente hay que mejorar las reglas de juego electorales si queremos mejor representación. José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática. Y el bufete de abogados. Eres bufete de abogados. Let's Bridge. Let's es ley en latín. I'm sorry, man. Y puente legal. Let's Bridge. Sí, se llama. Bridge. Ajá. Puente legal. De la Bridge Andina. Y no hay un teléfono de contacto. Claro que la sí. Central no la 809-707-2639. Por ahí estamos a la orden. Sí. Claro que sí. Civil, de todo. Sí, de todo. Ahí estamos a la orden. Corporativo. Derecho público y corporativo principalmente, sí. Bueno, muchísimas gracias. José Horacio. Gracias. Mira, José Horacio, ahora que tú tienes como más tiempo. ¿Cómo va a ser? Aunque A José Horacio. A José la Horacio. presidencia partidaria Hacerle te eso a toma José mucho Horacio. tiempo. La presidencia partidaria. Sí, te toma mucho Sí, tiempo, claro pero que sí. ya no tiene que estar en comisiones de la Cámara de Diputados, no tiene que estar, o sea, eso te ocupaba mucho tiempo. Ahora que estás más libre, tiene que planificar los arreglos de la casa, Claro. la oficina, La decoración. comprar las cosas con tiempo, oficina. decoración, bufete, los libreros, esas cosas. Hoy es jueves. Bueno, creo que sí que es recomendable. Sí, en el caso Hoy de- es jueves para ir mañana pasado ahí en la San Martín 183. Buenísimo. Próximo a la Máximo Gómez, materiales industriales, tú sabes que es una ferretería completa, tú sabes que los equipos, las herramientas son de la mayor calidad y con certificación internacional. ¿Me dan un descuento si digo que voy por ti? Oh, Preferido. Seguro que sí. Vengo de a diario y... Vengo de a diario. Excelente. Bien, continuamos. Conoce las claves.